Dios te bendiga. Tengo el gusto y el privilegio de compartir una vez más la palabra de Dios contigo. Y para eso pues vayamos a Efesios capítulo 6 y su verso 16. Y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice su santa palabra. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Gloria a Dios por su palabra. Te voy a empezar a hablar y quiero hablar bajo el tema el blindaje espiritual. Nosotros los cristianos o los hijos de Dios debemos de tener un blindaje espiritual, o podemos decir también que un chaleco antibala, similar a los que usan los policías, pero como nosotros somos soldados de Jesucristo, tenemos un blindaje espiritual. ¿Por qué hablo de esto? Porque sé que muchos creyentes no tienen ese blindaje, muchos creyentes no tienen ni el escudo ni el calzado de los pies para la batalla. Por lo tanto, nosotros todos los creyentes, los hijos de Dios que nos declaramos y profesamos la fe en Jesucristo, debemos de tener ese blindaje espiritual. Entonces nos damos cuenta que el Señor, Él nos promete que nos promete un blindaje espiritual para vencer toda fuerza del maligno. Además nos garantiza su protección y un blindaje espiritual contra el adversario de nuestra vida. Muchos saben quién es el adversario de nuestra vida y muchos no lo saben. Pero yo creo que el que está en la iglesia debe de saber quién es el adversario de nuestra vida. Lo que aquí dice la palabra, de acuerdo al pasaje que leímos, que el Señor es nuestro escudo fuerte para anular toda la fuerza de Satanás y apagar todos los dardos de fuego del maligno, de acuerdo a nuestros pasajes. Entonces, como hablamos de un blindaje espiritual, nos damos cuenta, ¿verdad?, que Jesucristo es la garantía de nuestra seguridad física y mental, y o sea, espiritual. Jesucristo es nuestra garantía física y espiritual. ¿Por qué nuestra seguridad? ¿Por qué? Porque Cristo, solo a través del nombre de Jesucristo, los creyentes pueden echar fuera al maligno. Solo en el nombre de Jesucristo hay poder. Solo en el nombre de Jesucristo hay liberación. Solo en el nombre de Jesucristo hay sanidad. Solo en el nombre de Jesucristo hay libertad. Solo a través del nombre de Jesucristo hay gozo. Solo en el nombre de Jesús hay felicidad. Por eso es la garantía y la seguridad de nuestra seguridad física y espiritual. Porque Dios hace cosas grandes en nuestra vida y ha hecho cosas maravillosas, ha hecho cosas inexplicables. Nosotros hemos visto la mano de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. Cómo Dios cambia, cómo Dios transforma, cómo Dios defiende a sus hijos del lazo del cazador, que en este caso son dardos, las flechas malvadas, las flechas encendidas con fuego que el enemigo lanza. Tal vez muchos no lo ven porque son cosas espirituales, pero nos damos cuenta que el enemigo usa dardos, es decir, flechas con fuego en la punta, y el enemigo te apunta y te lanza esa flecha con fuego y eso te va consumiendo poco a poquito. Por eso es de que el Señor Jesucristo nos ofrece un blindaje espiritual.
el blindaje contra serpientes y escorpiones. Entonces nos damos cuenta que acá hay un blindaje contra serpiente y escorpión. Todos sabemos el terrible veneno que poseen los escorpiones. También sabemos el veneno que poseen algunas serpientes. ¿Cuánta gente han sido picados por un escorpión? ¿Y cuántas personas han sido mordidas o picadas por una serpiente venenosa? Los mandan al hospital, otros ya no llegan al hospital, otros pierden la vida por el terrible veneno de la serpiente. Jesucristo, viendo todo esto, nos hace una comparación para que nosotros entendamos de qué está hablando Jesucristo en este pasaje. Más que todo, Jesucristo es el que garantiza nuestra protección o su protección contra estos enemigos, la serpiente y escorpión. ¿Qué representa la serpiente? La serpiente, de acuerdo a Apocalipsis 22, representa a Satanás y los escorpiones representan a sus demonios. Apocalipsis 22 y Apocalipsis 9 del 1 al 5. Ahí nos presenta el apóstol Juan que la serpiente antigua o la serpiente representa a Satanás. Tal vez para muchos es conocido. Y los escorpiones a sus demonios, a sus trabajadores. Entonces, de acuerdo a Marcos 16, 18, Jesús declara que dice, y tomarán en sus manos serpientes. Eso le está diciendo Jesucristo a sus discípulos. Ustedes van a tomar serpientes en las manos, dice, y no les van a hacer nada. Y dice, y si alguna cosa mortífera beberán, no morirán, no les hará daño. Lo que Jesús está diciendo, que si ustedes se encuentran contra demonios, que si ustedes se encuentran contra Satanás o se enfrentan con Satanás, no les va a hacer daño, porque yo los protejo. Eso es lo que dice el pasaje de Marcos 16, 18, cuando Jesús declara el bienestar de los hijos de Él. Cuando nosotros enfrentamos, por eso Jesús nos da una autoridad. Por eso en el nombre de Él dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos serán sanados. La promesa de Cristo, lo que Cristo nos ofrece, porque Él se da cuenta que nosotros sin la protección de Jesucristo, sin la autoridad de Jesucristo, nosotros somos nada. Nosotros no podemos hacer nada. Podemos hablar, podemos decir que tenemos una protección, pero no lo tenemos porque no reconocemos a Jesucristo. Pero cuando nosotros nos entregamos a Cristo, aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él nos ofrece ese blindaje, Él nos ofrece esa protección contra la serpiente y los escorpiones, los demonios y Satanás. Entonces Jesucristo se da cuenta que es necesario que el cristiano tenga ese blindaje. Muchos cristianos salen a diario sin un blindaje. Por eso son heridos. Por eso a veces se sienten sin fuerza. Por eso Satanás los ataca fácilmente. Por eso una picadura de una serpiente, una picadura de un escorpión. Por eso hay cristianos que se cansan, ya no quieren ir en la iglesia. ¿Por qué? Porque
reciben los ataques del maligno y no tienen esa protección. Pero ahorita te estoy diciendo que Jesucristo te está ofreciendo un blindaje espiritual que te proteja contra las acechanzas, contra los ataques del maligno. En donde ataca el diablo, ataca en la mente. La mente es un campo de batalla. Allí el enemigo agarra ventaja, él aprovecha si tú no estás preparado. Pero en este momento yo te digo, en el nombre de Jesús, recibe ese blindaje, recibe esa protección que ofrece Cristo, que tomarán en tus manos serpientes y no te harán daño. Beberás cosas mortíferas, o sea, tomarás veneno, no te hará daño, porque Cristo te protege, Él te tiene ese blindaje. Entonces estás blindado con el poder de Cristo, porque Él se da cuenta que tú necesitas ese blindaje. Por eso Jesucristo te lo está ofreciendo. Por eso Jesucristo te dice, yo te protejo, yo te doy esto, te doy autoridad. Si miras a un enfermo, pondrás tus manos sobre él, orarás por él y él va a sanar, porque en mi nombre, porque yo te doy esa fuerza, yo te doy ese poder para pisar y para hollar escorpiones, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya por la palabra. También nos damos cuenta en Hechos de los Apóstoles 28, 1 al 5, ahí declara la Biblia, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo dice que cuando estaba en la isla de Malta, cuando él dice que estaba juntando leña y de repente una serpiente se le prendió en la mano mordiéndolo, entonces las personas que estaban allí se asustaron demasiado. Y se asustaron demasiado porque ellos saben que las serpientes que estaban en esa isla o que están en esa isla son muy venenosas y cualquier persona que es mordido por esa serpiente caerá muerto, porque eso es lo que las personas saben de ese lugar. En cambio, el apóstol Pablo tiene ese blindaje espiritual. Cuando fue mordido por esa serpiente, cuando se dio cuenta que esa serpiente estaba prendida en su mano, entonces dice la palabra de Dios ahí en Hechos 28 del 1 al 5, tú puedes leer, dice claramente que él solo fue y sacudió a la serpiente en el fuego y la serpiente cayó en el fuego. Gloria a Dios, aleluya. Y las personas dicen que se asustaban y se maravillaban y se preguntaban, solo están esperando en qué momento caía muerto el apóstol Pablo, en qué momento el apóstol Pablo se iba a desmayar por el veneno de la serpiente. Pero la palabra de Dios dice claramente que Jesucristo ya le había dado ese blindaje espiritual al apóstol Pablo y el apóstol Pablo recibió, tomó ese blindaje, lo usó, se vistió de ese blindaje. Por eso ahí vemos claramente que ni esa serpiente lo pudo matar. Y esas personas dicen que, ¿será que este es un Dios? ¿Por qué no le hizo efecto el veneno de la serpiente? Nos damos cuenta que Dios es fiel en sus palabras. Él es fiel en sus promesas. Si Él te promete ese blindaje, si Él ahorita te está ofreciendo ese blindaje espiritual, tú lo tomas, tú te vistes de ese blindaje, vas a ver que Dios va a obrar en tu vida. Dios te va a proteger de enfermedad. Dios te va a proteger de accidente. Dios te va a proteger de muchas cosas que están pasando hoy en día aquí en los Estados Unidos. Hay muchas cosas que pasan aquí, mucha incertidumbre, pero Dios te va a proteger. Dios te va a ofrecer ese blindaje espiritual. Tú lo tienes que aceptar, tú lo tienes que tomar, lo tienes que usar, te tienes que vestir de ese blindaje para que aunque el enemigo se levante, no va a poder contigo porque tienes la protección del Salvador del mundo, que es Jesucristo. Gloria a Dios por la palabra. No sé tú, pero mi alma alaba a Jehová cuando yo escucho estas palabras, porque no solo lo escucho, lo practico, lo vivo y lo miro. Yo miro los resultados de la palabra de Dios. Por eso yo te ando diciendo ahorita, para que tú también recibas
ese blindaje para que tú lo apliques en tu vida y verás la mano de Dios obrando en tu vida y verás que pondrás tus manos sobre los enfermos, van a sanar y verás que la serpiente y los escorpiones no tendrán autoridad sobre ti, no te harán ningún daño, no podrán confundirte, no podrán dormirte, no podrán botarte, no podrán dormirte. ¿Por qué? Porque tú tienes la protección de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Sigue diciendo la palabra que aquí, amado hermano y amado hermano, que se cumple la palabra de Dios. Dice en Romanos 16:20, el apóstol Pablo afirma, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Lo hará en breve, dice la palabra de Dios en Romanos. El apóstol Pablo está diciendo a los romanos que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No tengas miedo de decir estas palabras. No te sientas miedoso, no te sientas nervioso al usar estas palabras. Apodérate de la palabra, agarra la palabra. Tómalo para ti y dile a Dios, Señor, soy tu hijo. Si tu palabra me ofrece esto, yo lo voy a aplicar en mi vida. Señor Jesús, respáldame, protégeme, porque yo soy un miedoso, porque siento, porque pienso que si yo profeso estas palabras, ando despertando al enemigo o ando provocando al enemigo. No, no es así. Tú estás declarando que eres un hijo de Dios y que crees que Dios aplastará a la serpiente o a Satanás bajo tus pies en breve. Solamente cree, ten fe en lo que dice. De acuerdo a Efesios 6:16, lo que leímos, ahí uno tiene que escuchar lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. También vemos, te voy a poner el ejemplo de Daniel en la fosa de los leones. Cuando Daniel fue echado en el foso o la fosa de los leones, dice la palabra de Dios que Dios envió a su ángel y cerró la boca del león o de los leones para que no devoraran o para que no comieran a Daniel. Solo mira la palabra de Dios. Cuando tú crees en la palabra de Dios y de todo corazón tú tienes fe en la palabra de Dios, Dios es fiel en cumplir sus palabras. Él cumple la palabra en ti, mujer, en ti, hombre, que me estás viendo, que me estás escuchando. Te estoy diciendo que la palabra de Dios tiene poder en tu vida si tú la aplicas, si tú crees con fe. En la fosa de los leones, muchos están esperando, ¿verdad? Todos sabemos que cuando llegaba el rey a hablar con Daniel, por si todavía estaba vivo, Daniel está tranquilo. ¿Por qué? Porque dice la escritura que Dios mandó a su ángel. Solo mira cómo Dios te defiende. Tus enemigos te rodean, tus enemigos te quieren ver muerto, desean lo peor para ti, pero cuando estás blindado espiritual, no te van a tocar. Vemos el otro ejemplo también ahí en Daniel de Mesac y Abednego, o de Sadrach también. Son tres. Mesac, Sadrach y Abednego, cuando fueron echados al horno de fuego. Dice la escritura que el horno lo calentaron 7 veces más. Y los que estaban echando, los que estaban a punto de echar de los tres varones de Dios, dice que los que estaban ahí cercaron, se quemaron ahí cerca del horno porque el horno está súper caliente. Pero cuando echaron a esos tres varones de Dios, dice que el que estaban viendo ahí y el rey estaba viendo y las demás personas dicen, pero ¿cuántas personas echaron en el horno? Dice que decía, echamos tres personas, pero el rey decía, pero yo miro 4 personas, pero por favor, dice, saquen a esos 3 para ver si de verdad son 3 o son 4, porque yo estoy viendo 4. Y dice que estaban intentando sacar las 3 personas, y son 3 de verdad, cuando los sacaron son 3, pero luego los echaron otra vez, y luego otra vez 4 personas se miraba ahí. Pero ¿quién es el cuarto hombre? Dice que decía, es semejante a un hijo de los dioses. Decía, miraba al rey ahí, pero aquellos estaban tranquilos. Dice la palabra de Dios
que ni un pelo se les quemó. Solo fíjate cómo es Dios, cómo Dios te protege, aun aunque pases por el fuego. Dios te protege, porque si Él lo dice en su palabra, Él lo va a cumplir. Hay muchos ejemplos, hay muchos pasajes en la Biblia donde respalda al Dios Altísimo, al soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, que cumple sus palabras en nosotros. Por eso yo te estoy diciendo ahora, no es porque yo no tenga nada que hacer. Yo tengo muchas actividades, muchas cosas que hacer, pero yo te lo ando diciendo para que tú veas la mano de Dios en tu vida como yo lo he visto, para que tú recibas el blindaje de Dios como yo lo he recibido, para que tú vivas una vida sana mentalmente, espiritualmente, físicamente, como yo lo estoy viviendo. La honra y la gloria sea para mi Dios Todopoderoso, que Él hace las cosas nuevas, Él restaura, Él te transforma, Él te cambia tu forma de pensar, tu forma de ser, tu carácter, porque cuando tú le entregas a Dios, Él hace cosas grandes en tu vida que muchas veces no le encuentras explicación. ¿Por qué? Porque eso solo lo hace el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios por la palabra del Santo de Israel. Sigue diciendo, también vemos el ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 6 versos 16 y 17. Ahí cuando el criado de Eliseo dice que llegó ahí, se levantó de mañana y se daba cuenta que todo el ejército tenían rodeado ahí donde vivía Eliseo. Estaban de a caballos, estaban los carros, o sea, las carruajes estaban ahí. Y el criado se asustó demasiado y fue con Eliseo y le dijo, ¿ahora qué vamos a hacer, mi señor? Y Eliseo, con los ojos abiertos espirituales, le dijo, no tengas miedo, porque mayor o porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el criado no miraba nada porque está cegado espiritualmente. Tal vez miraba así con los ojos físicos que tiene, pero no miraba con los ojos espirituales. Pero él miraba a muchos soldados, a muchos caballos preparados para la guerra. Pero cuando escuchó que su Señor le dijo, el profeta de Dios, el siervo de Dios, el varón de Dios, Eliseo, le dijo, no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y dice que Eliseo oró por su criado y le fueron abiertos los ojos. Entonces dice que él vio que habían ángeles de Dios, que habían soldados de Dios, ahí estaba el ejército de Dios. Por eso Eliseo le dijo claramente que es mayor. Entonces cuando él vio del ángel de Dios o de los ángeles del ejército de Jehová que estaban a favor para pelear en contra del enemigo del varón de Dios, ahí es donde él se dio cuenta. Entonces ahí verdaderamente creyó que la palabra de Dios tiene poder, que Dios cumple con sus palabras. Estés donde estés, vayas a donde vayas, el Señor está contigo. Él te guarda de todo mal, Él te protege. Gloria a Dios por la palabra. El blindaje espiritual, el blindaje contra el maligno. Nos damos cuenta que el Señor Jesucristo promete darnos poder contra toda fuerza del enemigo y declara que nada nos dañará. Lucas 10:19. El también Salmo 121, versos 7 y 8, la Biblia afirma que Jehová te guardará de todo mal. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque el que escribió los salmos, él había vivido momentos difíciles, había guerra, había pelea, había muchas cosas que su vida estaba en peligro en aquellos tiempos, pero por cuanto él confió en Jehová de los ejércitos, él vivió para escribir estas letras, para escribir estas palabras que ahora nos infunden aliento. Porque dice, porque Él guardará tu alma de todo mal, Él guardará, te cuidará de todo mal. Dice la palabra de Dios
que Él guardará tu salida y tu entrada y desde ahora y para siempre, porque cuando tú te sales de tu casa, Él te va a cuidar en todo el camino. No sé a dónde vas, si al trabajo o a la tienda a comprar cosas, o quizás a dar una vuelta, o quizás a llevar a tus hijos al parque. No sé a dónde vas, pero la palabra del Señor declara en el Salmo 121 que Jehová guardará tu salida. Él te ha guardado, no más que no te has dado cuenta. ¿Cuántos accidentes te ha librado Dios? No te has dado cuenta. Yo le digo a Dios, Señor, gracias por guardarme. Señor, hubo un accidente delante de mí, Señor. Pero yo no me accidenté, Padre. A mi carro no le pasó nada. ¿Y quién es el que me protegió? ¿Quién es el que no permitió que yo pasara tales cosas? Es Dios el que no permitió. Cuando escucho, es que agarraron a tal persona, lo deportaron. ¿Y por qué a mí no me deportaron? Porque es Dios el que me ha cuidado. Dios es el que me ha guardado. Dios cumple sus palabras. Por eso yo estoy agradecido con Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. No es que yo esté confundido. Yo le doy la honra y la gloria a Dios por lo que ha hecho con mi familia, por lo que ha hecho con mis hermanos de la iglesia. Hay muchos hermanos de la iglesia, hay muchos hermanos de la congregación que no reconocen que Dios es el que guarda la salida y la entrada y que Dios nos ha guardado de todo mal, nos ha guardado de muchos accidentes. El diablo y sus demonios todos los días planifican accidentes, todos los días planean cómo matar gente, cómo lanzar dardos, cómo provocar accidentes, cómo llevar a la muerte, cómo destruir el alma del hombre y de la mujer. Pero Dios es quien nos ha guardado, lo dice el Salmo 121. También 2 Tesalonicenses 3:3, la palabra de Dios declara, pero fiel es el Señor que os afirma y guardará de todo mal. Él es fiel, lo dice la palabra. Gloria a Dios. Dice en Primera de Juan capítulo 5 verso 18, la Biblia afirma que dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios te guarda o te guardará y el maligno no le tocará. Jesucristo te va a defender, el maligno no te va a tocar, ni un pelo te va a tocar como los varones, como los 3 varones que fueron echados al horno de fuego, o como Daniel cuando fue echado en, en la fosa de los leones. No te podrán hacer frente porque tú tienes ese blindaje, tú estás blindado espiritualmente. Andamos en la calle de carne y hueso, vestido igual que otras personas, pero nosotros tenemos un blindaje espiritual y cuando el enemigo mira eso, él se da cuenta. Cuando el enemigo te observa, él se da cuenta que hay un ángel que te está cuidando. Él se da cuenta que estás blindado, que el poder de Dios está sobre ti, que la unción de Dios está sobre ti, que la presencia del Padre Celestial te cubre, que la sangre de Cristo te protege. ¿Cómo es que yo digo estas cosas? Lo dice la palabra de Dios. El Señor es fiel en todas sus promesas y ha garantizado la protección de su iglesia a lo largo de los siglos. Dios ha guardado a su iglesia a lo largo del tiempo o de los siglos, como dice aquí. Por eso estamos blindados por el Señor. Dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Por eso yo te vengo diciendo, cuando tú vas manejando, tú vas caminando, no sé, cuando estás trabajando, el ángel de Jehová acampa a tu alrededor. Si tú le temes a Dios, el ángel de Jehová está acampando, dice alrededor, no dice está adelante, no dice está atrás, no dice está a la izquierda ni está a la derecha, alrededor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tú entiendes cuando dice la palabra que anda o acampa alrededor? ¿Qué es alrededor? ¿Será que es atrás o adelante? ¿O cómo? No, la palabra dice que alrededor. ¿Cómo crees que está este ángel? A tu alrededor te está circulando. ¿Cómo crees que el enemigo te va
engañar, te va a dañar si tú estás blindado. ¿Por qué crees tú que el enemigo no ha podido contigo? Porque tienes ese blindaje. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, dice la palabra de Dios. También Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno. Muchos nosotros los cristianos hemos andado en valles de muerte, sombra y valles de muerte, hablando en el sentido espiritual. Y no hemos temido. El enemigo nos mete miedo, pero dice la palabra, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Gloria a Dios por la palabra. Salmo 91. Todos, muchos conocen el Salmo 91, lo que dice allí. Gloria a Dios por la palabra. Gloria a Dios porque tú me escuchas y me ves. Recibe ese blindaje. Vístete del blindaje. Estoy hablando. Algún día voy a trabajar de esto. Te voy a hablar de la armadura de Dios, que puede ser que está muy conocido para ti, pero yo a veces solo toco un punto porque hay mucho que nos dice la palabra. La palabra del Señor nos dice mucho, por eso a veces toco uno, a veces solo toco la espada del Espíritu, a veces toco el escudo, a veces el calzado de los pies, o a veces el yelmo de la salvación. Pero la palabra de Dios, nosotros tenemos que guardarlo, tenemos que creer en lo que decimos. No tengas miedo de reprender. Ora a Dios, ayuna a Dios, busca a Dios en tus oraciones, dile al Padre, abre mi entendimiento, Señor, abre mi inteligencia. Dice la palabra de Dios en Santiago que el que no tiene sabiduría, pídela a Dios. Si tú sientes que no tienes sabiduría, pídela a Dios. Él te va a dar sin reproche. Pídele, no hace falta, si hay alguien que te dice, tú no tienes conocimiento, tú no tienes sabiduría, no te molestes, solo escucha y tú ve al cuarto como dice Jesús, entra en tu aposento, cierra la puerta y órale, ora al Padre que está en secreto y el Padre que ve y escucha lo que dices en secreto, Él te recompensará en público, dice la palabra. Pídele a Dios que Él te va a dar ese entendimiento, que te abra los ojos, que te ayude a hablar de la palabra de Dios, que te enseñe cómo tienes que hablar, cómo tienes que orar. Enséñale, 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 enséñale a tus hijos. Nosotros como padres tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que hablar del blindaje espiritual de nuestros hijos y el blindaje contra el enemigo. Un blindaje espiritual y un blindaje contra el enemigo. Tenemos que cubrirnos, tenemos que vestirnos. En el nombre de Jesús declaro bendición para tu vida. Dios te bendiga.